Bienvenidos al canal de chollistas.com. Hoy vamos a hacer el unboxing y review del nuevo modelo de auriculares de la marca Blackview, los Airbuds 6. Bien, como introducción, para los que no conozcáis la marca Blackview, es una marca que inicialmente surgió como un fabricante de teléfonos móviles ultra resistentes y que poco a poco ha ido entrando en otra gama de productos, como son los auriculares inalámbricos. En este caso vamos a probar los Airbuds 6 de Blackview, que son la evolución del anterior modelo, los Blackview Airbuds 5 Pro. Vemos en la caja, entre sus características, pues que tienen sonido de alta calidad, con bajos profundos, que son ergonómicos y con un agarre bastante seguro, pues para hacer deporte, que tienen protección IPX7, antipolvo y antisudor, pues lo mismo, pues algo que es necesario para hacer deporte. Cuentan con la última especificación de Bluetooth, la 5.3, y tienen hasta 20 horas de batería. Claro, son 20 horas teniendo en cuenta que puedes pegar cargas con la caja de carga. O sea, son 20 horas teniendo en cuenta que puedes hacer recargas. Y con control táctil. Vemos pues que son unas especificaciones bastante correctas y más teniendo en cuenta que hablamos de unos auriculares que se mueven en un precio del entorno de los 20 euros. O sea, son bastante económicos. Así que bueno, vamos a abrirlos a ver cómo vienen presentados. Quito el plastiquito a la caja y vamos. La abrimos. Y tenemos en primer lugar el sobre con el manual de instrucciones. Que, entre otros idiomas, pues quiero suponer que viene en español. Español, efectivamente. Viene en español. Como siempre digo, aunque son dispositivos muy sencillos de utilizar, el tema del control táctil siempre es necesario contar con instrucciones, pues son muchas las combinaciones de tocar en un oído, tocar en el otro, tocar largo, tocar dos veces, etc. Y aquí tenemos los auriculares. En una caja de carga circular, bastante chula, con la tapa translúcida de manera tal que nos deja ver el color de los LEDs si se iluminan de los auriculares. Y sacando los auriculares, bueno, vemos que al abrir la tapa ya está intentando sincronizarse con el móvil. Los auriculares, pues vemos que recuerdan mucho a la primera generación de los AirPods de Apple. Vemos el diseño, que es semi-in-ear, que esto es para los que les guste. Yo realmente soy más fan de los auriculares con gomita, ¿no? Porque se sujetan mejor. Pero bueno, hay quien prefiere este tipo de diseños. De todas formas, pues ya los probaré y os diré qué tal, ¿no? A ver qué tal, si se agarran bien, si valen para hacer deporte, etc. Y ya que los tenemos abiertos, pues vamos a aprovechar para sincronizarlos con el móvil. Supongo que será sencillo. Vamos a ver. Abrimos la tapa. Sacamos el móvil. Vamos a la parte de Bluetooth. Y a ver si aparecen aquí. Aquí los tenemos ya. Airbuds 6. Vinculando. Vincular. Y ya está. Conectado. Tenemos indicador de batería. Perfecto. Venga, pues voy a probarlos unos días y os comento mis impresiones. Pues bien, hemos podido ya probar durante un par de días estos nuevos auriculares de Blackview,
ya veis, los Blackview AirBuds 6. Y la conclusión, así a priori, es que son unos auriculares que por su precio, de apenas 20 euros, merecen mucho la pena. ¿Y por qué decimos eso? Pues por varias razones. Si empezamos con la principal razón de ser de unos auriculares, sonido. Tienen un sonido realmente bueno. El driver de 13 milímetros tiene un tamaño considerable, con lo cual permite un volumen de sonido y unos graves bastante interesantes. Cuando abordé la review de estos auriculares, jamás pensé que pudieran tener tan buen sonido, realmente. Tienen un sonido espectacular. Comodidad, pues son muy ligeros y apenas se nota que los llevas en la oreja. También es cierto que yo no soy muy aficionado al diseño semi-in-ear, que es el diseño este pues tipo AirPods. Yo prefiero auriculares con gomita, me siento más cómodo con ellos, sobre todo para hacer deporte. Usándolos en el gimnasio, pues en ciertas máquinas, pues tienes la sensación de que se te van a caer, ¿no? Al final no se caen, pero es un poquito incómodo. Eso, yo sigo prefiriendo los auriculares con goma, a pesar de que, os digo, son muy cómodos, muy ligeros y realmente no acaban de caerse. Autonomía, pues con la cajita, pues son unas 20 horas de autonomía, está muy bien. Y sin cajita, pues son unas 5 horas. O sea, tienes auriculares de sobra. No tienen cancelación activa de ruido, yo no sé, he visto por ahí alguna review de estas que hacen sin probarlos, que dicen que tienen cancelación activa de ruido. Estos auriculares no tienen cancelación activa de ruido. Un tema que no me ha gustado demasiado, la respuesta a lo táctil. Son bastante poco precisos, ¿eh? Yo no sé si es porque la zona táctil es muy pequeña, realmente es el vástago del auricular es muy finito y no acabo de ver que responda siempre bien y a la primera, ¿no? Tal vez con alguna actualización de firmware, si lo hubiera, podrían mejorar. Pero si hay que poner un pero a estos auriculares sería el del tema táctil. El único, porque ya te digo, muy buen sonido, muy buena ergonomía, muy buena autonomía. Los he probado usando música, escuchando rock, escuchando música electrónica, escuchando podcast. He hablado con ellos por teléfono, se me entiende perfectamente. Pues no sé, la sexta edición de los Blackview parece que viene bastante bien resuelta, ¿no? Si alguno está interesado en comprarlos, pues dejaré un enlace de compra en la descripción del vídeo. Y si conseguimos algún cupón de descuento, pues también lo iremos compartiendo. Ya sabéis, siempre vamos actualizando los vídeos, de manera tal que si hay algún cupón nuevo, pues lo vamos actualizando. Bueno, vemos también, ahora pues que los he metido en la caja, esta lucecita verde de la cajita, bueno, que va cambiando de color, ¿no? Pues nos indica el estado de carga, ¿no? Por ejemplo, ahora, si se mantiene la luz, es que está la carga al 100%. En función de las distintas intermitencias que haga, pues nos indica si la carga está al 75%, al 50%, al 25%, si hace falta cargar. En definitiva, pues un producto que podemos recomendar. Es muy barato, funciona bien y además es de una marca reconocida. ¿Qué más le podemos pedir? Si te ha gustado este vídeo, dale al like y además suscríbete al canal.